Buenas noches a todos los asistentes y participantes a este encuentro virtual Corsur 2020. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar el módulo de dolor, para lo cual contamos con la colaboración del doctor Mario Paz desde Quito, el doctor Jaime Ventimilla desde Cuenca. El manejo de dolor agudo va a ser dictada por el doctor Mario Paz. Es médico graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, posgrado de Anestesiología y Reanimación, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, maestría en Manejo del Dolor e Intervencionismo en la Universidad de Salamanca, Castilla y León, España, especialización superior en acupuntura y moxibustión en la Universidad Andina Simón Bolívar, médico de la Clínica del Dolor del Hospital Metropolitano, Nova Clínica, Hospital Los Andes de Quito, Ecuador. Mario, bienvenido. Muy buenas noches con todos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nuevamente felicitaciones a Corsur que realmente muestra que nada lo detiene, no hay un virus que pueda detener la educación continua, y quiero felicitarles por ese espíritu y por ese empuje para continuar con la educación continua, que es lo que nos ayuda para fortalecer nuestros conocimientos en bien de los pacientes. Agradecimientos, si es que me pueden escuchar bien. ¿Hay algún ruido, alguna interferencia? No, se te escucha perfecto. Todo bien, perfecto. Sí. Bien, entonces, en estos próximos 45 minutos me han pedido un poco conversar acerca del manejo del dolor agudo. Voy a poner un poco aquí el cronómetro para no pasarme de tiempo. Y básicamente, pues lo que quiero yo abordar es específicamente algunos enfoques acerca del manejo del dolor agudo como tal. El manejo del Doctor Mario Paz, por favor, encienda su micrófono porque se fue el audio. Por favor, ahí, gracias. Sí, estábamos conversando que en los próximos 45 minutos, ahí se escucha bien, ¿no? Quería hablar sobre el manejo del dolor agudo. Específicamente este dolor es lo que se ve más en los servicios de urgencias y tiene que ver con sobre todo la parte de postraumático, pero también se puede ver en otras entidades que pueden cursar con dolor agudo como tal. Entonces, un poco antes de empezar la conferencia, quisiera presentarles unas consideraciones generales acerca del abordaje del dolor con cualquier fármaco que tiene un mecanismo opioide. Los opioides, como sabemos, es una herramienta esencial en el manejo del dolor, pero es importante que nosotros tengamos un abordaje individualizado del paciente que vaya a recibir el opioide y que esté centrado en el paciente con un diagnóstico adecuado para el tratamiento de su dolor. En los pacientes con dolor agudo es importante utilizar los opioides por el tiempo que sea necesario. Todos los pacientes deben ser seleccionados cuidadosamente para evitar los posibles o documentar los posibles riesgos que puedan haber, sobre todo de abuso de los opioides, y que deben ser evaluados previamente antes de establecer una terapéutica con opioides. Los pacientes deben ser informados acerca de los potenciales efectos adversos. Es importante utilizar óptimamente abordajes multimodales antes de escalar la analgesia hacia opioides, y la adicción podría ser algo que podría darse con algunos opioides, así estén tomando las dosis que se puedan dar o como indicadas. En el tratamiento con opioides de largo plazo, hay que estar presentes de realizar revisiones clínicas regulares a los pacientes, y cualquier tratamiento con opioides de largo plazo debe ser monitorizado frecuentemente en el paciente.
para estar atentos a los signos que pueden ser monitorizados y abordados en estos pacientes, que nos puedan dar una luz acerca de si pueden haber potenciales efectos adversos con los opioides. Los pacientes y el público en general deberían ser siempre educados acerca de cómo deben administrarse los opioides y sobre los efectos adversos que puedan darse. Con este primer mensaje quería exponer ahora lo que vamos a ver en dolor agudo o el manejo del dolor agudo, que serían los siguientes puntos. Primero, hacer una diferencia entre el dolor agudo y crónico. Segundo, hablar del dolor agudo en urgencias, que es, como les decía, el sitio donde más frecuentemente se ve pacientes que tienen dolor agudo. Ahí vamos a hacer énfasis en los tipos de dolor agudo, en la evaluación del dolor y en un flujograma o tratamiento o una propuesta de tratamiento del dolor agudo. Y enseguida veremos algunos otros dolores agudos, aparte del dolor en urgencias, que se podrían presentar tanto en la consulta como en urgencias, y haremos algunas conclusiones antes de dar paso a las preguntas. En cuanto al dolor, el dolor puede ser visto desde estas ópticas, de acuerdo a la duración, de acuerdo al origen y de acuerdo a la intensidad. En general, nosotros tratamos siempre de especificar si un dolor tiene alguna de estas características y tratamos de especificar qué tipo de características tiene ese dolor. En cuanto a la duración, el dolor puede ser agudo o crónico. En cuanto al origen, sabemos que puede ser nociceptivo o neuropático, y se habla de un dolor mixto, aunque últimamente con la clasificación de la IASP, en última instancia se habla de un dolor nociplástico. Y en cuanto a la intensidad, puede ser leve, moderado a severo. Hoy nos vamos a centrar en el dolor agudo, que podría ser de cualquier intensidad, leve, moderado a severo, y que puede ser nociceptivo, bien sea somático o visceral, o puede ser neuropático, o incluso podría ser de características mixtas. Esta clasificación del dolor ha llevado la IASP por primera vez desde 1979, ha revisado la definición del dolor, y esto lo hace en razón de poder clasificar algunos tipos de dolores que no tenían una clasificación y un código en el anterior clasificación internacional de enfermedades, que era el CI9, y el CI10, perdón, y que ahora vamos a tener una nueva clasificación que probablemente va a estar en vigencia en los próximos meses. Entonces, en esta definición, la IASP define al dolor como la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a asociada a un daño tisular real o potencial de los tejidos. Estas nuevas palabras que introduce la IASP, que es similar a la asociada, permite hacer una clasificación del dolor de tipo primario o secundario. Vamos a detallar esto un poquito más adelante. Antes solamente se decía que era una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real, es decir, que siempre debía haber un daño real o potencial que podamos nosotros evidenciar. Por ejemplo, hablamos de un dolor por osteoartrosis. En este caso, la degeneración de la osteoartrosis va a generar impulsos dolorosos, y el dolor está asociado a ese daño anatómico que pueda haber. Si hablamos de un dolor agudo, por ejemplo, una esguince de tobillo, grado 1, 2 o 3, hay una sensación desagradable de dolor asociada a este daño tisular del esguince de tobillo. Pero en esta clasificación se pone similar a asociada, y eso significa que podemos encontrar dolores que probablemente no tengan una explicación todavía fisiopatológica o anatomopatológica que explique por qué se produce ese dolor. Quizás el mejor ejemplo, que no compete a la conferencia de hoy, es la fibromialgia, donde todavía no reconocemos una estructura anatómica o una secuencia fisiopatológica que determine esta experiencia sensorial y emocional desagradable. Entonces, con esta asociación de la palabra similar a asociada, la IASP ha podido clasificar sobre todo al dolor crónico en dos tipos. Un dolor crónico primario,
en el cual no hay alguna entidad que esté asociada a la producción del dolor, o por lo menos hasta ahora no sabemos si existe un daño tisular que permita determinar por qué se produce ese dolor primario, y un dolor secundario, que es todos los dolores que obedecen a un daño tisular que está provocando el dolor. Por ejemplo, el dolor oncológico, en el cual puede ser del propio tumor, o podría ser de la invasión a tejidos que estén por fuera del tumor, a metástasis, y esto va a provocar un dolor, que en este caso es un dolor crónico secundario. Igual sucede en el aparato musculoesquelético, donde puede haber enfermedad del sistema nervioso, o daño estructural, o daño inflamatorio, que provoca alteración del sistema musculoesquelético, y esto provoca dolor. Y así con los otros tipos de dolor que son secundarios a un daño estructural, a un daño del tejido que va a provocar el dolor. Y por otro lado están los dolores considerados crónicos primarios, que no podemos evidenciar específicamente un daño anatómico, una secuencia fisiopatológica que haga que podamos tener una idea de que esa es la causa del dolor primario. Entonces tenemos, como les decía, los dolores como la fibromialgia, o algunos dolores viscerales como la cistitis intersticial o la prostatitis, que pueden provocar dolor crónico primario y en el cual no se encuentra una patología específica. Esto sobre todo con el dolor crónico. Con esta introducción vamos a pasar ya al dolor agudo en urgencias. Y como decíamos, el dolor agudo es un dolor que dura menos de 3 semanas, que es el tiempo que más o menos se demora en consolidar o de repararse un tejido luego de una agresión, y que en teoría después de esto ya no debería haber dolor. Entonces, este dolor agudo, como les decía, más frecuentemente se lo puede ver en el servicio de emergencias. De hecho, se habla que un 78% de los pacientes que acuden al servicio de urgencias tienen un dolor de gran intensidad, es decir, que es un dolor severo. El 88% de este porcentaje de pacientes que van a urgencias tienen dolor agudo como tal, que obedece, bien sea es somático, es visceral o puede ser neuropático. Un 8% corresponde a pacientes que tengan dolor crónico, pero que esté reagudizado, es decir, pacientes, por ejemplo, que tienen dolor crónico oncológico y que se les reagudizó el dolor por alguna progresión de la enfermedad. Por ejemplo, hablemos de un paciente que tenga un cáncer pancreático, por ejemplo, que estaba su dolor controlado, pero que comienza a hacer alguna invasión visceral hacia los ganglios retroperitoneales, por ejemplo, y esto produce una reagudización de su dolor y tiene que ir a emergencia. Igual puede suceder en dolores crónicos no oncológicos. Hablemos, por ejemplo, de un paciente con colagenopatía, con alguna enfermedad reumatológica, que probablemente esté sufriendo un proceso infeccioso que le descompensa y hace que su dolor crónico se reagudice. Entonces, 8% corresponden a pacientes con dolor crónico reagudizado y un 4% corresponden a dolor crónico que esté estable pero que no esté reagudizado. Entonces, como pueden ver, la gran mayoría de pacientes son pacientes con dolor agudo, propiamente agudo, que corresponde a alguna estructura, algún daño o algún trauma que ha provocado su dolor agudo. ¿Cómo se comportan estos pacientes en urgencias? Casi el 10% de estos pacientes ingresan para ser manejado su dolor. No es un porcentaje muy alto, pero estos pacientes ingresan por algunas circunstancias. Su dolor no calma con la primera evaluación. Su dolor debe ser estudiado porque de fondo hay alguna patología que amerita el estudio de estos pacientes. Un 4 o 5% permanecen en observación hasta el diagnóstico y casi el 87% se van a casa luego de que se ha resuelto su dolor. Los antiinflamatorios y paracetamol, es decir, los analgésicos periféricos y las combinaciones, bien sea con opioides débiles, son la principal herramienta que se utiliza en el servicio de urgencias para manejar este dolor, bien sea por vía oral o por vía parenteral,
Vean ustedes que en estadística se ha visto que analgésicos periféricos más o menos se utiliza en un porcentaje de 72% y opioides débiles en un 20%, mientras que los potentes, opioides potentes, más o menos en un valor similar a los pacientes que ingresan, porque al administrar un opioide potente, pues hay que tener un monitoreo de esos pacientes por los probables efectos adversos que pueda haber, sobre todo cuando damos por vía parenteral intravenosa. La clave del manejo del dolor agudo en urgencias es la evaluación periódica. El paciente debería ser valorado los primeros 20 minutos de la administración de la analgesia y luego cada cierto tiempo hasta ver que su dolor haya disminuido o haya cesado su dolor agudo. En cuanto a los tipos de dolor que se presentan en urgencias, como decíamos, puede ser neuropático, visceral o somático. Voy a poner 3 ejemplos aquí que creo que son frecuentes en el servicio de urgencia y que a veces nos interconsultan también por eso. Por ejemplo, un dolor neuropático que suele llegar a urgencias de la neuralgia del trigémino reagudizada, con pacientes con un dolor facial intenso que les provoca una neuralgia con dolores intensos que pueden llegar hasta 8, 9 y que son la causa de la consulta en el servicio de urgencia. Entre los dolores viscerales están la litiasis ureteral, por ejemplo, que es uno de los dolores que más frecuentemente también se ve, porque los pacientes llegan con un estatus muy alto de intensidad del dolor. Y entre el dolor somático he puesto como ejemplo, por ejemplo, la fractura de cadera en un paciente que pueda llegar con dolor intenso luego de una fractura de un hueso largo o de la cadera, por ejemplo. Hemos visto que los coanalgésicos, opioides y AINES, y vamos a ver más adelante que se pueden utilizar en estos pacientes, y la metoclopramida podría utilizarse en estos pacientes dependiendo del opioide que vayamos a utilizar. Una pregunta que siempre nos llama la atención es si los opioides aumentan la incidencia de errores diagnósticos. Hay algunos estudios al respecto, pero en general se cree que los opioides no aumentan los errores diagnósticos, sobre todo cuando hay dolores abdominales en los cuales tengamos que hacer un ejercicio diagnóstico para tener una documentación de qué es lo que está provocando el dolor. El metamizol se utiliza, y ya vamos a ver más adelante, también en algunos tipos de dolor, sobre todo visceral, para el manejo de los pacientes con dolor agudo. Entonces, como les decía, los tipos de dolor que generalmente se encuentran en emergencias son somático, visceral o neuropático. El somático generalmente producido o que se dispara luego de lesiones en la piel, en la pleura, en el peritoneo, en el músculo, en el periósteo, en el hueso. Es un dolor generalmente sordo, mordiente y continuo, y está localizado en el sitio donde está produciéndose el daño, y generalmente es un dolor bien localizado que tiene una causa evidente. El dolor visceral es más bien, se localiza de forma difusa, frecuentemente es referido a distancia, y puede ser un dolor constante o un dolor tipo cólico, un dolor mal localizado, y aquí pues el trabajo diagnóstico está en determinar pues cuál sería la víscera, bien sea hueca o maciza, que esté produciendo este dolor visceral. Y finalmente el dolor neuropático lo describen de una manera intensa y prolongada, no comparable a ninguna experiencia previa del dolor y que generalmente tiene algunos síntomas acompañantes, o como por ejemplo sensación de quemazón, ardor, corriente eléctrica, y puede haber al examen físico hiperalgesia o alodinia en el sitio donde se está produciendo el dolor neuropático como tal. Puede ser de tipo urente, puede tener sensación de escozor o calambre eléctrico y puede estar asociado a cambios sensoriales, como hemos dicho, hiperalgesia, disestesias, parestesias. En cuanto a la evaluación del dolor agudo, pues no difiere de la evaluación que hagamos de cualquier tipo de dolor. Tenemos que tratar de identificar de qué tipo de dolor se trata, eso es fundamental, si es que es visceral, si es que es somático, superficial, somático profundo, o si es que es neuropático. La intensidad del dolor es fundamental, porque de la intensidad del dolor probablemente va a depender
nuestro flujograma de tratamiento, es decir, si utilizamos analgésicos por vía oral, periféricos, o si damos opioides débiles, o si damos opioides potentes para aliviar el dolor. Entonces, la intensidad del dolor se convierte en un parámetro fundamental para el manejo, para el plan de tratamiento del dolor. A la intensidad del dolor, como vamos a ver más adelante, tenemos que necesariamente evidenciar de qué tipo de paciente tenemos al frente nuestro, qué antecedentes patológicos tiene, qué fármacos utiliza, qué comorbilidades tiene el paciente para hacer un plan terapéutico. Las técnicas no farmacológicas, como vamos a ver más adelante, incluyen inmovilización, bloqueos analgésicos, lo que ayuda en el control del dolor y en el plan analgésico. Los pacientes con dolor intenso, muy intenso, es decir, muy severo, deberían pasar a un cuarto crítico y de hecho pasan a un cuarto crítico en el servicio de urgencias para ser evaluados y manejados en ese sitio. Como vimos en la diapositiva anterior también, retrasar la analgesia en son del diagnóstico no está muy claro de que sea efectivo y de hecho, como les decía, hay algunos estudios pues que han demostrado que no hay diferencias entre dar analgésicos y tener específicamente un diagnóstico preciso en el paciente de la causa de su dolor. Y en la evaluación del dolor siempre tener presente las poblaciones especiales, tanto los niños como los ancianos, que ameritan ciertos otros parámetros para identificar el dolor en este grupo de pacientes. En cuanto a la evaluación en sí misma, pues no se aparta de la historia clínica. La anamnesis es fundamental en estos pacientes. Como les decía, saber los antecedentes personales, patológicos, no patológicos, hábitos, consumo de sustancias, medicamentos que esté utilizando por las probables interacciones que existan, los antecedentes quirúrgicos que también nos podrían dar una luz sobre estos pacientes, pacientes que con dolor visceral que hayan sido varias veces intervenidos quirúrgicamente y en los cuales podríamos encontrar alguna alteración abdominal, las alergias e intolerancias, que es muy importante determinar porque nos permiten saber qué evitar y qué fármacos no podríamos darle al paciente y las medicinas que esté tomando como tal. En cuanto al dolor, hay que evaluar los antecedentes, la localización, la intensidad, las características, la irradiación, los factores atenuantes. Ya vamos a ver más adelante en detalle que esta es una ficha mnemotécnica para no olvidar todo lo que hay que preguntar acerca del dolor para saber qué tipo de dolor es el que tenemos enfrente. Y la intensidad, como hemos dicho, es fundamental para tener nuestro plan de tratamiento. Voy a adelantarme un poquito solamente para recordar esta ficha, este acrónimo, que nos ayuda a no olvidar nada acerca del dolor como tal. Preguntar los antecedentes de aparición, es decir, cuándo aparece el dolor, si hubo alguna situación que esté provocando el inicio del dolor, dónde se localiza, es importante determinar qué intensidad tiene, qué características tiene ese dolor. Ya vimos que un dolor visceral generalmente es difuso, un dolor somático es localizado, un dolor neuropático se acompaña de disestesias, parestesias, incluso de hiperalgesia o lodinia. Un dolor, también preguntar la irradiación del dolor, es importante saber hacia dónde se irradia, si sigue los dermatomas como tal, y los factores atenuantes y agravantes, cuándo se atenúa el dolor, cuándo se agrava el dolor, porque esto nos permitirá saber si es un dolor de tipo mecánico, un dolor de tipo inflamatorio, un dolor de tipo infeccioso. Luego de una buena anamnesis tenemos que hacer un examen físico al paciente, hacemos un examen físico general. Es importante determinar el estado neurológico del paciente, si está lúcido, consciente, orientado, responde bien al estímulo, a las preguntas, tiene un lenguaje coherente. Esto es importante sobre todo en pacientes con politraumatismos, que son los que pueden presentar múltiples fracturas y dolor intenso. En cuanto a la parte osteomuscular, hay que examinarlo al paciente desde exactamente y completamente el paciente, las extremidades, la columna vertebral, ver la piel, la temperatura,
la forma, posición y simetría de los miembros, porque a veces de los brazos, de las piernas, de las extremidades, porque a veces un cambio en la simetría o en la posición ya nos pueden alertar, por ejemplo, de una luxación, de una fractura. Ver el tono muscular, los arcos de movimiento, los pulsos, es muy importante saber, el llenado capilar y hacer algunas pruebas especiales osteomusculares dependiendo del dolor que exista. Por ejemplo, si es un dolor cervical, hay algunas pruebas para saber si hay o no radiculopatía. Si es un dolor lumbar, igualmente, para saber si el origen está en la parte lumbar, en la parte sacra, en las articulaciones sacroiliacas, en la cadera. Es decir, hay algunas pruebas especiales que se pueden hacer en estos pacientes. En la parte neurológica, el estado de conciencia que hemos hablado, los dermatomas donde se refleja y ver también los reflejos osteomusculares. Entonces, nada más para graficar los puntos donde se podría encontrar los puntos dolorosos, igualmente determinar los dermatomas, los arcos de movilidad y los reflejos osteotendinosos que nos permiten ver el estado neurológico. En cuanto a la cuantificación del dolor, pues habíamos hablado que hay que determinar la intensidad. La intensidad se lo puede hacer a través de varias escalas de valoración de intensidad del dolor, la escala numérica, la escala visual analógica, hay la escala solamente en la cual el paciente evidencia si tiene o no tiene dolor intenso. Todas estas escalas son unidimensionales porque solo valoran una dimensión del dolor, que es la intensidad. Sin embargo, también existen algunos test que nos permiten hacer una valoración multidimensional del dolor. Esto más es para dolores crónicos, en las cuales nosotros tratamos de ver cuál es la influencia del dolor, por ejemplo, en el sueño, en las actividades diarias, en el comer, y que estas escalas nos permiten saber dimensiones en las cuales el dolor podría incidir. Pero en general en dolor agudo tratamos de evaluar la intensidad, que como les decía es el pilar fundamental para ver un plan de tratamiento del dolor agudo. También en casos especiales, tanto en dolor agudo como crónico, utilizamos escalas de valoración que se han adaptado o se han hecho para este tipo de pacientes. Por ejemplo, el PAINAT, para evaluar el dolor en pacientes con demencia, nos permite saber, porque a veces estos pacientes no pueden comunicarse, no pueden decir qué tipo de dolor tienen, qué intensidad del dolor tienen, y lo que hacemos es utilizar esta escala para valorar si este paciente tiene o no dolor y qué intensidad. En los niños y en los pacientes críticos también utilizamos escalas especiales para saber, sobre todo en los niños que no pueden comunicarse, no tienen todavía la posibilidad de comunicarse y de comunicar la intensidad de su dolor. Aquí encontramos algunas de estas escalas. Vean ustedes las escalas de intensidad del dolor, donde está la escala descriptiva, donde el paciente dice si tiene ausente dolor o dolor severo o moderado leve. La escala visual análoga, que es la que más utilizamos para cuantificar de una manera, tratar de cuantificar el dolor que es subjetivo y ponerle una intensidad, que va de 0 a 10. Y la escala numérica, pues que también tiene una valoración en estos pacientes de acuerdo al número, a la intensidad del dolor. Aquí tenemos una multidimensional para niños, en la cual se evalúa la expresión facial, el tipo de llanto, el lenguaje, el movimiento de brazos y piernas, para saber la intensidad que tiene su dolor ese paciente. Igual aquí una multidimensional, que es el test de Lattinen, que nos permite saber la intensidad del dolor, la frecuencia, el consumo de analgésicos, qué grado de incapacidad le da el dolor, y si tiene uno un buen sueño o no tiene sueño, o si el dolor no le deja dormir como tal. Y esta es la valoración, el formato para evaluar el dolor en pacientes con demencia, el PAINAT, y que nos permite ver por expresiones del paciente, expresión facial, lenguaje corporal, la expresión vocal que pueda tener el paciente, la intensidad del dolor, si tiene o no este paciente dolor y qué intensidad de dolor tiene como tal. En cuanto al dolor neuropático, bueno, no corresponde específicamente a esta charla, pero como hemos dicho, puede aparecer dolor neuropático. Se puede utilizar el cuestionario de N4
para saber si el dolor que tiene el paciente es un dolor de características neuropáticas. Como ustedes conocen, este consta de 2 preguntas y 2 acciones en el examen físico. Tiene una sensibilidad y especificidad alta, es decir, que un paciente que tenga 4 o más de 4 en estos, tanto en las preguntas como en el examen físico, estaríamos muy seguros de que tiene un dolor neuropático como tal. Entonces, entre las preguntas está interrogarle acerca de si tiene alguna de estas características del dolor: quemazón, sensación de frío, descargas eléctricas, y cada una valoraría con un punto. Igualmente, si la zona donde duele alguno de estos, en el dolor, hay hormigueo, pinchazos, entumecimiento, es decir, siente alguno de estos manifestaciones de disestesias, y esto también nos daría un punto. Y en cuanto al examen, pues la hipoestesia, el tacto o el pinchazo, así como la alodinia, si intensifican el dolor, pues estamos hablando de un dolor neuropático como tal. Y en pacientes críticos, pues tenemos igualmente algunas escalas. A veces podemos ir a evaluar a pacientes en unidad de cuidados intensivos que tengan dolor agudo, y en este caso están bajo ventilación mecánica. Utilizamos esta escala, el BPS, para poder valorar si este paciente realmente presenta dolor, cuando es más o es igual a 6, si el dolor es muy alto, más de 7, y la idea es bajarlo a menos de 6, generalmente con algunos esquemas que se manejan específicamente en los cuidados intensivos. Y también valorar el estado de sedación-agitación, que nos permite, si este paciente saber si tiene realmente dolor o tiene una sensación de agitación que no sea provocada por el dolor como tal. Entonces, como ustedes ven, hay algunas escalas que permiten valorar diferentes poblaciones especiales de pacientes con dolor agudo, pero en la mayoría de pacientes adultos que vienen con dolor agudo, pues podrían ser evaluados específicamente con lo que hemos hablado, la intensidad del dolor. Los exámenes complementarios son fundamentales para saber o documentar cuál es la causa del dolor, bien sea para dolor somático superficial, profundo, visceral o incluso neuropático, para saber qué es lo que está provocando el dolor en ese paciente. Y luego vamos a ir al flujograma de tratamiento del dolor agudo, y en este flujograma pues se basa, como les decía, en la intensidad del dolor. Pero aparte de la intensidad del dolor, quiero enfatizar que debe ser evaluado el paciente con los antecedentes personales, patológicos, alergias a medicamentos, para ahí poder instaurar el fármaco o el plan de tratamiento del manejo del dolor agudo como queremos hacer. Si el paciente no tiene dolor, pues no necesitará analgesia. Se lo evalúa en los primeros 20 minutos de ingreso, y luego se lo reevalúa a la hora para ver si amerita o no analgesia como tal. Si ha entrado con un dolor leve, un dolor de 1 a 3, podría requerir solamente analgesia oral. Se lo valora en los primeros 20 minutos y solo reevalúa los 60 minutos luego de esto, para ver si la analgesia inicial ha funcionado bien y podría estar en condiciones de alta. Si el dolor es de 4 a 6, que este es generalmente el que más frecuentemente va a emergencia junto con el de 7 a 10, pues ahí hay que evaluar si podemos darle analgesia oral o intravenosa, dependiendo de la intensidad del dolor, el tipo de dolor que tenga también. Igual se le evalúa en los primeros 20 minutos y luego se le evalúa a los 60 minutos de la analgesia inicial. Y si el dolor es muy severo, pues es indicación de opioides endovenosos. Generalmente podrían ser opioides potentes. Se lo evalúa en los primeros 20 minutos de ingreso y luego igual a los 60 minutos de la analgesia. Entonces, en general, en el dolor leve, analgesia oral, analgésicos periféricos. En el dolor moderado puede ser oral o parenteral. Se pueden dar opiáceos, combinaciones de opioides con analgésicos periféricos, y en el dolor severo pues utilizar opioides potentes intravenosos con el respectivo monitoreo como tal. Entonces este es un flujograma en el cual se puede dar, como decíamos, paracetamol, AINES en dolor
leve, en dolor moderado, puede ser antiinflamatorios, paracetamol o tramadol por vía intravenosa. De hecho, en los servicios de urgencias hay un sitio de administración de medicamentos cuando el paciente es ambulatorio y ahí le administran, a veces en conjunto, un analgésico periférico con un opioide débil para aliviar su dolor y poderlo dar el alta a casa si es que no tiene un diagnóstico que amerite el ingreso. Y finalmente, si es potente, pues ahí sí ameritará probablemente ingreso y el manejo con opioides potentes, bien sea morfina, buprenorfina o que son los que más se utilizan. El paracetamol, que es uno de los medicamentos más utilizados, pues se puede dar en dosis de 1 gramo intravenoso cada 6 horas. Esto es por vía parenteral. Cuando el peso es menor a 50 kilos, utilizar 750 miligramos cada 6 horas. Y si es pacientes menor a 35 kilogramos, mejor utilizar menos dosis, 500 miligramos de endovenoso cada 6 horas. La dosis promedio es 15 miligramos por kilogramo. ¿Qué precauciones habría que tener y qué contraindicaciones tiene el paracetamol? Bueno, lo que siempre nos preocupa es la hepatotoxicidad que podríamos producir con el paracetamol como tal. Entre las contraindicaciones están la hipersensibilidad, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal severa, la hepatitis y la administración repetitiva en pacientes con anemia. Entre las precauciones, bueno, hay algunas: alcoholismo crónico, alteraciones hepáticas, deficiencia de glucosa 6-fosfato, desnutrición crónica, deshidratación severa, riesgo de hepatotoxicidad a dosis alta, y no se recomienda utilizar más de un producto que contenga paracetamol. Como sabemos, pues en farmacología no hay medicamento que no tenga efectos adversos, todos tienen efectos adversos, todos tienen contraindicaciones, todos tienen precauciones. Por eso les decía, el flujograma de tratamiento está basado en la intensidad, pero es muy importante saber qué tipo de paciente es el que voy yo a intervenir farmacológicamente. Un paciente de edad, un paciente con comorbilidades, un paciente que tome algún otro tipo de medicamentos. Esto ameritará específicamente el plan de tratamiento que debamos hacer. En cuanto a los antiinflamatorios, bueno, hay algunos que vienen también por vía parenteral, como el ketoprofeno, el dexketoprofeno, el ketorolaco, que se pueden utilizar. Ya vamos a ver más adelante un poquito las precauciones, contraindicaciones. Algunos se pueden utilizar por vía oral. En general no se utilizan en pacientes con asma, con patología gastrointestinal, con edad avanzada, en el tercer trimestre del embarazo. Entre las contraindicaciones, bueno, hay algunas: hipersensibilidad al medicamento, reacciones anafilácticas, enfermedad hepática grave, insuficiencia renal, úlcera gastrointestinal recurrente, discrasias sanguíneas, hipovolemia, deshidratación. Entre las precauciones, bueno, no exceder más de 7 o 10 días. En general no se da antiinflamatorios por más de 5 o 7 días. La dosis eficaz es la más baja posible y por el tiempo más corto posible. Riesgo de eventos gastrointestinales, riesgo de eventos cardiovasculares en algunos, no en todos, los antiinflamatorios. Los adultos mayores tienen mayor riesgo de alteraciones gastrointestinales graves, hipertensión, tabaquismo, lupus, enfermedad de Crohn. Y específicamente en algunas otras hábitos como alcoholismo, tabaquismo, aumentan las lesiones gástricas como tal. Por otro lado, tenemos también las combinaciones de, bien sea de paracetamol o AINES más opioides, que en general han mostrado un muy buen efecto en el manejo del dolor agudo, sobre todo en estos pacientes, y han demostrado que al tener menos dosis de cada uno de los componentes, tendrán menor posibilidad de efectos adversos. Las combinaciones, como hemos dicho, pueden ser de paracetamol con un opioide débil, como el tramadol, por ejemplo, codeína con paracetamol, o de antiinflamatorios con opioides débiles, como diclofenaco con tramadol, por ejemplo. ¿Cómo aprovechar estas combinaciones? Como les decía,
la unión de los dos fármacos hace que tengan una aditividad, es decir, que menos dosis den un efecto sinérgico en este paciente y que puedan aliviar el dolor de mejor forma. Entonces, si utilizamos paracetamol con tramadol, probablemente va a ser para dolores que no tengan un gran componente inflamatorio y que sean dolores de tipo muscular o dolores de tipo de diferente etiología, pero que no tengan un componente inflamatorio alto y en los cuales puede aliviarse el dolor con esta combinación de paracetamol con tramadol. En cambio, si tiene un buen componente inflamatorio, como un esguince de tobillo, por ejemplo, grado 1, grado 2, probablemente no el grado 3, que es más intenso, podría necesitarse de un antiinflamatorio y en este caso la combinación de diclofenaco con tramadol podría ayudar en estos pacientes. El diclofenaco, por la potente actividad antiinflamatoria que tiene, inhibe de forma balanceada la COX-1 y la COX-2, tiene menos riesgo gastrointestinal que otros AINES, menos riesgo cardiovascular que algunos COX-IB, y de hecho es uno de los antiinflamatorios más utilizados, que al combinarse con un opioide débil como el tramadol, que tiene también sus ventajas porque es una analgesia doble, tanto de tipo opioide como de neuromoduladora, porque impide la recaptación de noradrenalina y serotonina, y esta combinación pues va a ayudar sobre todo en estos dolores traumáticos e incluso se puede dar en dolores postoperatorios de cirugías que pueden haber regresado por algún dolor que tenga ese paciente o alguna reuberización. Entonces esta combinación puede ser interesante para el manejo del dolor agudo en urgencias, bien sea postraumático o de alguna otra etiología en la que se puede utilizar la combinación como tal. Y en cuanto a los opioides, ya tenemos los opioides débiles y los opioides potentes que también pueden ayudar en estos pacientes que tienen dolor agudo. De hecho, uno de los que más se utiliza en los dolores agudos es el tramadol, con diferentes tipos de aplicación. A veces se lo aplica directamente, 100 miligramos, a veces 50 miligramos en 20 minutos, o a veces se puede hacer una dilución en una bomba de infusión para que pueda pasarse en un tiempo determinado, o se lo puede diluir en 100 mililitros para administrarse lentamente en el paciente. El tapentadol es otro opioide que podría darse. Este solo viene por el momento en vía oral y podría darse en algunos dolores, sobre todo de tipo somático y también de tipo neuropático. Y la morfina, que es el opioide potente que se utiliza sobre todo en dolores severos, tiene una titulación que se la puede hacer en el paciente. De hecho, es una titulación presencial. El médico tiene que estar viendo la titulación de la morfina y luego puede administrarse por bomba de infusión para el control del dolor, probablemente por las primeras 24 horas. La buprenorfina y el fentanilo son alternativas, sobre todo la buprenorfina, pero recordemos que con estos opioides potentes el paciente debería estar vigilado y monitorizado, sobre todo por la posibilidad de depresión respiratoria. Otros dolores agudos que podríamos ver, bueno, creo que estamos en tiempo, vamos a ver rápidamente, es el dolor en quemados. En los quemados solamente quisiera enfatizar, en honor al tiempo, que hay que tomar en cuenta la intensidad, el porcentaje de quemadura, evaluar la intensidad del dolor que tiene ese paciente y tomar en cuenta los cambios farmacocinéticos que se producen, porque en las primeras 48 horas de la quemadura hay un acaramiento de los fármacos, luego hay una fase hipermetabólica donde hay menos proteínas y hay más fracción libre, por lo cual los fármacos se transportan más lentamente y el volumen de distribución puede alterarse en esos pacientes cuando ya ha pasado algún tiempo de la parte de la quemadura. Por lo tanto, el tratamiento en estos pacientes también es individualizado. En general, la morfina se puede utilizar en estos pacientes, como son pacientes hospitalizados sobre todo, y algunos otros analgésicos convencionales como el paracetamol, los AINES y coadyuvantes cuando ya está en proceso de curación, de regeneración, en el cual se va despertando un dolor de tipo neuropático en estos pacientes y se necesita utilizar neuromoduladores para el alivio del dolor.
La cefalea es otro trastorno frecuente que puede cursar con dolor agudo. Es importante que en las cefaleas tengamos siempre presente las banderas rojas, en las cuales nos alertan que esa cefalea debe ser tratada lo más pronto posible cuando es de comienzo brusco, dolor intenso, hay fiebre, hay rigidez de nuca, hay convulsiones, confusión mental, hay debilidad mental o trastorno de la visión o luego del ejercicio. Son banderas rojas que nos hacen que tengamos presente el tratar de manera lo más rápida posible. Solo recordar que las cefaleas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son las más frecuentes, de hecho la tensional es una de las más frecuentes, luego la migraña, y las secundarias obedecen a diferentes trastornos, desde traumatismos hasta trastornos vasculares, intracraneales, infecciones, trastornos atribuidos a la parte psicológica, etcétera, etcétera, las secundarias. Entre el manejo estará la educación, los analgésicos periféricos, el paracetamol, los antieméticos, y en tratamiento productivo podrían estar los triptanos, los beta bloqueadores, antidepresivos, ácido valproico, antagonistas del calcio, por ejemplo. Hay tratamiento específico para cada tipo de cefaleas, por ejemplo, en estatus migrañoso, el reposo, la sedación con benzodiazepina, los corticoides podrían funcionar en algunos de estos pacientes. En la cefalea en racimos, el oxígeno y la lidocaína, en la fosa pterigobalatina podrían ayudar. En la hemicrania paroxística crónica, la indometacina. En la cefalea tensional, los relajantes musculares, ansiolíticos, antidepresivos. Y en la cefalea por abusos de analgésicos, suspender los analgésicos, ¿no? Otro dolor frecuente es el dolor vascular por isquemia arterial periférica, que en general cuando es aguda produce dolores muy intensos. De hecho, pues hay una clasificación de las isquemias arteriales, sobre todo la aguda, que puede corresponder a trombosis, traumatismo o embolia arterial y que puede provocar dolores muy intensos. En estos casos, los opioides podrían ser de mucha ayuda, aparte de los otros medicamentos utilizados por el cirujano vascular para restablecer la circulación sanguínea, porque lo fundamental para disminuir un dolor isquémico es que se pueda restablecer la circulación sanguínea, bien sea con elementos farmacológicos o incluso con cirugía, porque si no, no se va a poder controlar bien el dolor en esos pacientes. Y el dolor postoperatorio, que es un dolor producido por la misma cirugía, por la inflamación tisular, por la lesión de los tejidos y nervios que están involucrados en la parte quirúrgica y que se maneja generalmente dependiendo del tipo de cirugía, de acuerdo a la intensidad del dolor y con fármacos analgésicos periféricos más opioides, bien sea débiles o potentes. Hay que individualizar el manejo para cada uno de estos pacientes. Un dolor que se podía presentar es, por ejemplo, luego de la cirugía, en este caso una cirugía que se ha hecho de hallux valgus y que se podría utilizar combinaciones de antiinflamatorios más opioides débiles como diclofenaco con tramadol, por ejemplo, que nos ayudan en el control de este dolor de estos pacientes. O en dolores por incluso disectomías, dolores en los cuales se hace cirugía mínima invasiva del disco, pueden ir bien con las combinaciones de diclofenaco con tramadol en el dolor postquirúrgico. Es decir, no solo funciona en dolor postraumático, sino también en dolor postquirúrgico. Bien, estamos creo que justo en tiempo para las conclusiones. El dolor agudo es aquel que dura menos de 3 semanas. Puede ser, como hemos visto, visceral, somático o neuropático. Frecuentemente es motivo de consulta en el servicio de urgencias. Puede ser leve, moderado o severo. La evaluación a los 20 minutos y reevaluación a los 60 minutos y posteriormente son las puntuales o los puntales en el tratamiento del dolor agudo. El flujograma de manejo en general se basa en la intensidad del dolor. Si es leve, analgésicos periféricos. Si es moderado, analgésicos periféricos más opioides débiles y si es severo, opioides potentes más analgésicos periféricos. Siempre hay que considerar los antecedentes del paciente. Ya hemos visto contraindicaciones, precauciones de los medicamentos más utilizados y su estado físico actual. El paracetamol, AINES y combinaciones de opioide débil más AINES son de mucha ayuda en los dolores agudos.
Los opioides débiles parenterales son de mucha utilidad en dolor agudo, moderado a severo. Y en cuanto a los potentes para dolor severo, necesitan generalmente de monitoreo para cuando se administran, ¿no? Especialmente por la posibilidad de depresión respiratoria cuando damos por vía intravenosa. Bien, nuevamente muchas gracias. Espero pues haber cumplido un poco las expectativas. Y si hay preguntas o comentarios, estamos prestos a compartir. Bien. Gracias, Mario. Vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos unas 2 preguntas por aquí. El doctor Marco Narváez, buenas noches. ¿Cuál sería el tratamiento en la reagudización en la neuralgia del trigémino? Muy buena pregunta. Bueno, si es que es una neuralgia del trigémino con reagudización, generalmente utilizamos opioides, porque de base probablemente el paciente está recibiendo ya neuromoduladores, bien sea carbamazepina, que es el gol estándar, o alguna variante. Si es que no le ha resultado la carbamazepina, probablemente estaría con gabapentina, ácido valproico, la motrigina, no sé con cuál estaría recibiendo. Pero si por A o B se reagudiza, habría que utilizar opioides, probablemente opioides débiles en principio y luego opioides potentes, pero no mantenerlos, sino identificar qué le ha causado esa reagudización como tal. Puede ser alguna manipulación, puede ser algún tipo de infección que tenga a nivel bucal, pero específicamente estarían indicados opioides de administración parenteral en ese primer instante. Gracias. El doctor Jaime Páez, ¿qué analgésico sugiere en caso de dolores crónicos? Bueno, en caso de dolores crónicos, que no es el caso de hoy, habría que identificar si se trata de un dolor somático, digamos crónico, somático, superficial o profundo, si es una osteoartrosis, por ejemplo, es un dolor lumbar, es un dolor de cadera, de hombro, de rodilla crónico. Habría que identificar cuál es la causa que está disparando el dolor. Si, digamos, estamos hablando de una artrosis de cadera y es una artrosis que amerita una cirugía con reemplazo de cadera, obviamente habría que ir para el reemplazo de cadera para eliminar la causa del dolor. Pero hasta que vaya allá, pues es importante utilizar una combinación de analgésico periférico más un opioide que podría ayudar en este paciente por un tiempo determinado, si es que la posibilidad quirúrgica es cierta en ese paciente. Es decir, en resumen, en dolor crónico habría que ver si es un dolor somático o un dolor neuropático para escoger el medicamento de elección que podría ayudar por un tiempo hasta ver si es que existe alguna resolución para ese dolor crónico específico. El doctor Víctor Hugo Lema, buenas noches. ¿Cuál sería el tratamiento en la cefalea postpunción luego de una cirugía? Buenas noches, muy buena pregunta. Se han hecho algunas revisiones. De hecho, pues el tratamiento conservador con líquidos, a veces administración un poco de dexametasona en dosis bajas y reposo, podría ayudar en estos pacientes como con tratamiento conservador. Es decir, que esté en reposo durante los primeros 2 o 3 días, administración de líquidos, porque se supone que con la punción está perdiendo una cierta cantidad de líquidos y eso genera el dolor. Y analgésicos como una combinación de ibuprofeno más cafeína, por ejemplo, que puede ayudar, más probablemente ayudar en la noche si es que no es una paciente que esté dando de lactar, algún otro analgésico como la amitriptilina que podría ayudar en la noche. Sin embargo, también existen estudios con la colocación de un parche hemático para en ese parche, digamos, tapar la punción dural y aliviar el dolor en ese paciente. Es un procedimiento sobre otro procedimiento y habría que evaluar bien al paciente antes de proponerle ese segundo procedimiento. La doctora Cecilia Vaca, buenas noches. En pacientes con fibromialgia, con alergia a los opioides y tramal, ¿qué medicación sería la indicada y por qué tiempo? Muy buena pregunta. Bueno, la fibromialgia no es un dolor agudo, más bien es un dolor crónico y como habíamos visto, pues está más cerca de los dolores primarios, es decir, aquellos que no tenemos específicamente una causa de qué es lo que esté provocando.
En la fibromialgia hay 3 medicamentos aprobados. Uno es la pregabalina, el otro es la duloxetina, y estos se podrían utilizar por un tiempo. En general tratamos de evitar nosotros en fibromialgia opioides, pero se podrían dar por cortos periodos, pero como les decía, lo que están aprobado pues es la pregabalina específicamente en estos pacientes, que se podría utilizar por un tiempo determinado. En general el manejo de la fibromialgia es multimodal. Tratamos de manejarlo con métodos no farmacológicos también, como por ejemplo fisioterapia, terapia cognitiva conductual a través de psicología, de psiquiatría, una vez que se ha hecho el diagnóstico, que va a ayudar mucho en estos pacientes para no quedarse por mucho tiempo dependientes de algún fármaco. Doctor Pazmiño, el uso de cannabinoides como coadyuvante en el tratamiento del dolor agudo o crónico. Gracias. Bueno, también una muy buena pregunta. Buenas noches. En realidad los cannabinoides todavía no han demostrado efectividad muy alta o un nivel de evidencia muy alto en dolor crónico. En dolor agudo menos, no existen muchos estudios. Entonces, hay una sobreexpectativa, creo yo, por el momento sobre los cannabinoides. Lo que sí se ha visto es que mejoran el estado de ánimo en los pacientes y el apetito. Entonces, para dolor crónico podrían ser de ayuda, sobre todo en dolor crónico de tipo oncológico. No mucho relacionado con el dolor, sí con el apetito y el estado de ánimo que mejoran en los pacientes. Pero todavía no se tiene una evidencia sólida para dolor crónico. Dolor agudo, menos todavía. Una consideración importante es que deberían ser cannabinoides, es decir, fabricados no que vengan de un laboratorio farmacéutico, no que sean aquellos que se encuentran en aceites, en preparaciones artesanales, porque estos tienen la posibilidad de tener algunos alcaloides que producen alteraciones cognitivas. Recordemos que más adictivos que los opioides son los cannabinoides. Y la posibilidad de deterioro cognitivo con los cannabinoides es alta, incluso más alta que con los opioides. Ya. La doctora Nancy Ramos, en dolor mixto, tanto somático como neuropático, ¿cuál sería el tratamiento? Buena pregunta también. Si estamos hablando de un dolor mixto, somático, neuropático, por ejemplo, una lumbalgia con radiculopatía, un dolor que esté producido por una hernia de disco que esté presionando una raíz nerviosa, pues hay que dar un analgésico o una combinación de un opioide con un analgésico, digamos paracetamol con tramadol, más un neuromodulador, ¿no?, que podría ayudar en ese paciente. Por ejemplo, podría ser pregabalina. Hay algunos neuromoduladores como pregabalina que pueden ayudar en este tipo de pacientes combinando con los analgésicos como tramadol o paracetamol, por ejemplo, que podrían ayudar. El doctor Mauricio Cruz. Buenas noches, excelente conferencia. ¿Cuál sería, la recomendación en una ciatalgia? Justo lo que hablábamos, ¿no? Un dolor lumbar con radiculopatía, que es una lumbociatalgia. La combinación paracetamol con tramadol, por ejemplo, que podría ayudar en esos pacientes, más un neuromodulador. Una alternativa también podría ser tapentadol, que puede ayudar en estos pacientes en un tiempo determinado con el dolor lumbar, titulándole en el paciente y luego manteniéndole por un tiempo hasta ver si la protrusión discal, el disco que está presionando la raíz, es o no susceptible de un procedimiento intervencionista o de un procedimiento quirúrgico. En el dolor post-COVID, ¿qué tratamiento recomendarías? Muy buena pregunta también. No hay mucha experiencia al respecto, pero lo que se ha podido revisar es que son dolores más de tipo neuropáticos y por desacondicionamiento físico. Mientras más el paciente haya estado hospitalizado más tiempo y haya perdido mucha masa muscular por el catabolismo que ha habido, hay un desacondicionamiento físico muy importante.
Se ha visto pacientes incluso que están en silla de ruedas porque no pueden sostenerse en sus extremidades. Entonces hay una combinación de dolor nociceptivo con neuropático y de hecho pues la recuperación nutricional es fundamental al respecto. Se habla de que las mitocondrias son las que se dañan en estos pacientes y no producen suficiente cantidad de energía. De hecho trata uno de reactivar la actividad mitocondrial para que pueda haber energía que pueda determinar el movimiento muscular. No tenemos muchas armas al respecto y las que tenemos pues son los analgésicos periféricos, digamos, más neuromoduladores que pueden ayudar, ¿no? Bien sea del grupo de los inhibidores de los canales de calcio como gabapentinoides o de algún otro grupo que puedan ayudar en el control del dolor neuropático. Es decir, en resumen, afincarnos en la restitución de la nutrición del paciente, afincarnos en la parte de fisiología o digamos de fisiatría para tener un reacondicionamiento físico, no solo pulmonar, sino osteomuscular. Y en tercer lugar, pues tratar el dolor con analgésicos, digamos, periféricos o combinaciones con opioides débiles, más un neuromodulador. Pero la parte básica es la recuperación nutricional. Ya, una última pregunta. La doctora Rosa Elena de la cadena. ¿Cuál sería el tratamiento en el caso de cefalea post-tinnitus? Cefalea post-tinnitus. No he visto tinnitus y con cefaleas concomitantes, casos no muy frecuentes. En general, pues, habría que determinar cuál es la causa exacta de ese tinnitus. Es muy importante determinarlo. Y realmente lo que no he utilizado yo mucho, lo que he visto utilizar igual son analgésicos periféricos, pero determinando la causa del tinnitus como tal. Es una muy buena pregunta. Mario, te agradecemos. Excelente tu exposición, tu conferencia. Igualmente las preguntas han sido muy interesantes y obviamente sí, resueltas a cabalidad, entiendo, para todos los ponentes de esas preguntas. Agradecemos mucho tu colaboración y esperamos la próxima semana nuevamente tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Nuevamente felicitaciones a todos y gracias a los participantes por acompañarme esta noche.